El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le pide que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él le mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos celebrando el domingo 23 del tiempo ordinario. La liturgia nos lleva justamente a la reflexión sobre la apertura, el hombre dispuesto a recibir justamente la gracia. Y en el texto de la primera lectura del profeta Isaías compara al pueblo de Israel como si fuera una persona. Este pueblo tiene oídos y no oye la palabra de Yahvé, tiene labios y no proclama la palabra de Dios, y ha experimentado el actuar de Dios en su vida y están atrofiados, cojos, no producen una obra o una ofrenda. Esa forma de mirar al pueblo de Dios como persona nos invita a nosotros también a preguntarnos si nos hemos convertido en esa ilustración del pueblo de Israel que menciona Isaías. Se nos ha proclamado la palabra, pero no la escuchamos. Se nos proclama la palabra, pero no la anunciamos. Se nos proclama la palabra, pero no producimos obras. Cuando Isaías insiste a que el pueblo debe abrir las puertas de su corazón para que el hablar de Dios sea escuchado, aceptado y vivido. Estas palabras también están dirigidas a los que temen, a los que les da miedo dejar que Dios sea
el primero en nuestra vida. Hay frases de la espiritualidad que son muy cotidianas en pronunciar y la hemos meditado en muchas ocasiones. Por ejemplo, yo amo a Dios. Eso es muy fácil decirlo, pero vivirlo es complicado. Cuando decimos, yo soy un discípulo de Jesús y Jesús es mi maestro y yo he ofrecido mi vida a mi maestro. Pero ser verdaderamente discípulo implica ser testigo y dar testimonio de la fe como vivencia, y eso es difícil. Solo Dios tiene el poder y tiene la autoridad para hacer del corazón del hombre un corazón de carne. Y solo Dios puede facilitar la configuración del hombre a su persona. Por otro lado, la segunda lectura tomada del libro de Santiago, la carta de Santiago, los 5 primeros versículos del capítulo 2, una exhortación que hace Santiago a la comunidad. El peligro de resumir la fe en Cristo Jesús en ser fanáticos. Un término que lo hemos escuchado muchas veces como crítica, de que muchos cristianos se vuelven fanáticos. Y el mismo Santiago alerta a la comunidad y pone el ejemplo. Si estamos reunidos en la liturgia, en asamblea litúrgica, y vienen 2 hombres, uno con traje y rico, y otro un pobre, le decimos al rico, siéntate aquí, mientras que al pobre le decimos, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo. Imaginemos que esta carta está dirigida a primeros cristianos y ya se veía que en las asambleas había la forma de clasificar. Los fariseos lo hacían mucho. Pero hoy en la actualidad este texto sigue siendo actual y debe ser para nosotros un llamado de atención, no por la forma de vestir, sino que muchos de nosotros nos volvemos propietarios de la fe, nos volvemos exclusivos, miramos a los lados para saber quién vino a misa y quién no vino, o miramos a los lados para criticar, mira, fulanito está allí o fulanita está allí, esa que hace aquí, y nos volvemos propietarios, dueños hasta de la liturgia, porque así siempre se ha hecho, es la forma que a mí me enseñaron y no se puede cambiar. Y es triste cuando encontramos en un cristiano esta forma de pensar, cerrado justamente a la vivencia del Espíritu, que sopla de muchas formas. Si hacemos esto, nos estamos separando del amor de Dios, porque Dios ama a todos por igual. Dios ha elegido al pobre y ha hecho del pobre un rico desde la fe. En el caso del Evangelio, capítulo 7 de San Marcos, ya 6 versículos del 31 al 37, dice que Jesús
va a la ciudad de Tiro y llega a la Decápolis. Era como una encrucijada para llegar a 10 ciudades que estaban en el entorno. Mucho movimiento, pero todos pasajeros. Allí se va a encontrar a un sordo que a la vez es mudo. Y me llama mucho la atención de ese Evangelio de Marcos, porque él lo presenta como una curación. Jesús tiene autoridad de sanar, mientras que los otros evangelistas lo presentan como una liberación, que era la forma de que muchos judíos veían a la enfermedad. Si alguien tenía una enfermedad, era causa del demonio. Y uno de ellos se atreve a decir que el demonio lo había poseído desde su nacimiento, porque había nacido mudo y sordo. Pero Marcos lo presenta como una sanación, con elementos muy propios del Mesías. Impone, dice el texto, que le impone las manos. Muchas veces hemos corregido esto de manera a los hermanos de la renovación carismática que tienen prohibido imponer manos, ya que este gesto es un gesto de autoridad. Solo el que tiene autoridad puede imponer las manos. Jesús impone las manos sobre el sordo y el mudo. Mete los dedos a los oídos y con su saliva le tocó la lengua. ¿Se recuerda en el texto del domingo pasado? Los fariseos cuestionaron a Jesús porque sus discípulos no se purificaban. Los fariseos se lavaban las manos antes de comer y los fariseos le decían, y tus discípulos que no se lavan las manos, que no sé qué, que todo lo de la impureza y pureza. Habíamos hablado ese día que muchas leyes tenían los fariseos, como por ejemplo no tocar a los enfermos, no tocar a los muertos, porque se caía en impureza, no tocar a una persona que estuviera derramando sangre. Los fariseos tienen la concepción de que si tocas a un enfermo te vuelves impuro, pero Jesús no lo hace. Jesús, sabiendo que los fariseos están observando todo lo que él hace, no le importa eso. Motivo, como la forma de que terminaba el Evangelio el domingo pasado. Por encima de la ley está el amor. Y eso es lo que hace Jesús. Por encima de lo que digan los demás, él se acerca, toca al enfermo, le toca los oídos y toca su lengua con su saliva y lo cura. Ábrete. Palabra que también debe sonar en nuestro entorno. Dios quiere que nosotros podamos abrir nuestros oídos, abrir nuestra boca, o abrir nuestros oídos para escuchar su palabra, abrir nuestra lengua para anunciarla. Como discípulos, esa es nuestra misión, anunciar la palabra de Dios, dirigirla, predicarla, hablarle a los paganos, hablarle a los gentiles, hablarle a nuestras comunidades.
Dios nos invita a eso. Nos invita a que nuestros oídos realmente escuchen su voz. No que salgamos de aquí y digamos, sí, la misa estuvo muy bonita, pero ¿qué has aprendido de ella? ¿Qué te dijo Dios a ti en particular? Cuando llegas a tu casa, ¿sigues todavía meditando la palabra de Dios? Y lo podemos comparar como cuando alguien nos dice algo que no nos gusta. Cuando una persona nos dice algo que no nos gusta, nos lo dijo en el transporte. Y usted va de camino y va con esa rabia y va todavía echándole cabeza. Y llega a su casa y sigue pensando. Y está comiendo y sigue pensando. Se acuesta a dormir y sigue pensando en lo que le habían dicho. Y pasa el día siguiente y pasa... Pero es peor que una mujer brava. Pasa una semana y sigue con lo mismo en la cabeza, le día para allá, le día para acá. Pero esa es una forma de vivir también la palabra de Dios. Cada vez que escuchamos nosotros la palabra de Dios, debe producir un eco en el corazón. Cuando el Señor dice, ábrete, que se abran los oídos, nos debemos preguntar, ¿yo tendré los oídos tapados? Pregúntese, ¿cuántas veces se me ha predicado la palabra y yo la he recibido, yo la he aceptado? Tengo que decir también, ábrete corazón, para que tu palabra, la palabra de Dios, pueda entrar y pueda transformar mi corazón. Tengo que aprender a callar, tengo que aprender a apartarme de lo que estoy haciendo para meditar. Porque si no, nos volvemos costumbre y hábito. Venimos a misa, escuchamos la palabra, comulgamos y salimos y no sucedió más nada. Lo que se celebra aquí hay que vivirlo allá afuera. Jesús les dijo, no se lo digan a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaba. Creo que el secreto de una verdadera conversión está en ese versículo. Está en ese versículo. Cuando Jesús le dice, no se lo digan a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaba. Cuando uno experimenta a Dios, no hay manera de contenerlo. Cuando ya uno conoce a Dios, no hay manera de resguardar esa experiencia. Porque la experiencia de Dios nos impulsa a anunciar su amor, para que otros también experimenten el mismo anuncio. Para asombro de muchos, decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Por eso, querido hermano, no te sientas menos, porque lo que nosotros podemos hacer como servicio es porque Dios lo autoriza, es porque Dios lo permite. Él hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Si piensas que no tienes una palabra para dirigirle a otro, solo pide el auxilio del Espíritu Santo y Dios hablará por ti.
Si quieres amar, dile al Señor en oración, enséñame a amar. Y aprenderás a amar desde el corazón de Jesús. Por eso vamos a pedir al Señor que venga a nuestra vida en esta mañana y podamos nosotros pedirle esa sabiduría, ese deseo de aperturar todo lo que somos, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros labios, a su presencia. Acepta a Jesús, acéptalo en tu corazón y vive bajo sus enseñanzas. Amén.